¿Cómo estás, Bueno, Lalo? hay que hablar hoy es el Día de la Tierra, hoy se hizo un multitudinario Zoom que reunió a los líderes de las principales potencias y naciones importantes del mundo, más de 40 naciones representadas. Joe Biden se comprometió ahí en ese Zoom. Fue el anfitrión. Fue el anfitrión, exacto. ¿Qué se resolvió? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto de eso? Fue un hecho, desde mi punto de vista, trascendente, que va a dejar una marca en el paso de Joe Biden por la Casa Blanca, porque realmente se ve un cúmulo de iniciativas en el campo del cambio climático que verdaderamente le van a dar ese rasgo a la administración Biden, a lo que quede como su marca en la historia. La contracara de Donald Trump. La contracara absoluta de Donald Trump, que era un negacionista, o sea, ni siquiera aceptaba que existiera el cambio climático. Biden asumió y de inmediato volvió a poner a los Estados Unidos en el acuerdo climático de París, ¿no? Ese fue el primer paso que dio, que había sido el crimen más grande cometido en materia de medio ambiente por Donald Trump, sacar a los Estados Unidos, que había sido uno de los impulsores del Acuerdo de París, de ese acuerdo trascendente en la lucha contra el calentamiento global. Poco después lo designaron a John Kerry dándole un cargo que no existía y que tiene mucho poder en ese terreno, que es el cargo de zar climático, una suerte de zar climático, así lo llaman en los Estados Unidos, ¿no? Un representante en el Consejo de Seguridad Nacional de todos los temas del clima que va a plantear Estados Unidos para adentro y para el resto del mundo. Canceló el proyecto Keystone. El proyecto Keystone, que había sido aprobado por el presidente anterior, implica un oleoducto y gasoducto que va desde la provincia canadiense de Alberta hasta el estado de Texas, en el sur de los Estados Unidos. Son casi 2.000 kilómetros de recorrido. Era un proyecto faraónico que, como consideró Biden que dañaba el medio ambiente y era muy controversial en ese campo, se atrevió a cancelarlo. Se suscribió el llamado Green New Deal, ¿no? El nuevo trato verde, que está lleno de pautas que son interesantísimas y claves, vitales, diría yo. Y ahora impulsó esta cumbre global, la primera de este tipo, en la que reunió a los líderes de todas las superpotencias para empezar a poner el tema en el centro de la mesa. Estuvo Fernández, ¿verdad? Estuvo el presidente argentino ahí. Así es. Sí, y se comentó algo ahí como que en ese momento, no sé si habló Fernández o no, se levantó Joe Biden del Zoom. ¿Qué pasó? Se ausentó momentáneamente, lo suplantó el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. En ese momento puede haber sido un hecho puramente anecdótico y casual. Habrá quienes se pregunten, y con alguna dosis de razón, si hubiera hecho lo mismo Biden, si se hubiera levantado justo cuando hablaba Angela Merkel o Macron o Xi Jinping. Esa pregunta quedará flotando. Desde mi punto de vista, me parece que irrelevante. Puede ser más que un hecho anecdótico. Y finalmente, Lalo, me parece que hay que subrayar que hizo una propuesta interesante el presidente Alberto Fernández. Si bien es inviable en términos financieros haber propuesto a las superpotencias canjear deuda por acción climática, o sea, que los países endeudados como el nuestro canjeen deuda por acción climática. A mí me parece se les llamó bonos de carbono, ¿no? En una época, bonos de carbono se les llamaba. Bonos de carbono. Volver a poner ese tema en la mesa me parece que era la ocasión justa para hacerlo, ¿no es cierto? Una cumbre sobre el clima.